Bueno, señores, muchas gracias por la presentación, ¿no? que han desarrollado. Bueno, como ya les mencioné, ya lo mencionó Marketing, mi nombre es Mauricio Surco, yo voy a ser el encargado, ¿no? de esta parte del curso. Bueno, creo que con algunos ya nos conocemos porque hemos dictado ya un curso en lo que es la parte de Ethical Hacking. Este curso que trata en lo que es la parte de diseño y gestión de la ciberseguridad es un complemento, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Porque esta parte de la seguridad de la información ha crecido tanto y ya es una necesidad que se tiene en las empresas debido a qué, ¿no? Debido a que tenemos una necesidad de globalizarnos, de poder salir, ¿no? De poder, digamos, compartir, de poder hacer negocios, no solamente de forma local, sino también de forma externa. Y es por eso, digamos, que al exponer nuestra información hacia afuera, corremos el riesgo, ¿no? Corremos el riesgo de que nuestra información pueda ser vulnerada, ¿sí? Entonces, en este programa, lo que nosotros vamos a desarrollar es un programa de 3 módulos, en el cual vamos a ver en el módulo inicial cómo poder hacer la evaluación de riesgos y amenazas cibernéticas, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos de repente una analogía de la ciberseguridad, ¿no? Informática, con respecto a la seguridad física, vamos a ver que siempre va a haber una coincidencia entre ambos. ¿Y es por qué? ¿No? Porque la seguridad siempre va a ser una perspectiva y es cómo nos sentimos nosotros frente a algo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos una sensación de inseguridad de caminar por la calle, en una calle de repente en la noche, oscuro, imagínense 2 de la mañana, ¿no? Caminando por la avenida Pizarro, si uno no estaría, ¿no? Está en sus 5 cabales, no lo haría, ¿no? Por esa sensación de inseguridad que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque escuchamos que a alguien le robaron, que a alguien lo secuestraron, ¿no es cierto? Que a alguien de repente hasta lo asesinaron. Entonces ya nos crea una sensación de inseguridad que nos provoca, ¿no es cierto? Ya no pasar por esas calles, ¿sí? Y lo mismo pasa con lo que es también la parte de la ciberseguridad. Si nosotros escuchamos en el noticiero que vaciaron la cuenta bancaria, ¿no es cierto?, de tal empresa, un amigo nos cuenta, oye, me robaron 1.500 soles de mi cuenta, entonces ya nos genera una sensación de inseguridad el utilizar los medios electrónicos para poder hacer este tipo de transacciones, ¿sí? Exactamente, ahí también como comentan en el chat, ¿no? Las estafas, ¿no? Otras, no, están comentando, ¿no? ¿A qué área pertenecen? Pensé que estaban comentando. Bueno, si desean, pueden comentar, digamos, en el momento que ustedes deseen, ¿ya? Porque al final este tipo de cursos no solamente es un monólogo, ¿no? Yo no voy a venir acá solamente a contarle un par de chistes, ¿no? Para que se puedan reír, sino que también es algo interactivo, ¿no? Ustedes me comentan, ¿no? Yo también comento lo que ponen, ¿ya? Y estamos hablando en lo que es la parte de la inseguridad, ¿no? Estamos hablando de lo que es la parte de la inseguridad, ¿sí? Entonces, jóvenes, en esta parte de evaluación de riesgo, fíjense que hay un experto en ciberseguridad que se llama James Scott, donde dijo, ¿no? Que la ciberseguridad es un viaje sin fin de la perfección. No hay punto final en la mejora y solo la constante búsqueda de la vulnerabilidad invisible. De repente alguien puede interiorizar, ¿no? Y poder decirnos a qué es lo que hace referencia James Scott, ¿no? ¿Sí? Está bien lo que está diciendo, de repente algunos no estarán de acuerdo, otros sí estarán de acuerdo, a ver, de repente alguien puede comentar por el chat, se lo agradecería mucho, ¿no? De esto lo que está comentando James Scott, ¿no? Sobre lo que es la parte de la ciberseguridad. ¿Estarán de acuerdo que la ciberseguridad es un viaje sin fin? ¿O es un viaje, ¿no? Con un destino, ¿no? Ya marcado, donde nosotros vamos a llegar a un punto establecido. ¿No? Porque dice ahí, ¿no? En la búsqueda de la perfección, sin fin de la perfección, ¿no? No hay punto final en la mejora, solo la constante búsqueda de la vulnerabilidad invisible. Bueno, yo sé que ustedes están un poco tímidos, ¿no? Ya. Bueno, yo les voy a dar mi interpretación de este mensaje, ¿no? Que nos dice acá James Scott, ¿no? ¿Ya? Entonces, James Scott lo que trata de decir acá es que no hay una seguridad total, ¿no? Y esto ustedes lo sabrán correctamente, ¿no es cierto? No hay una seguridad total.
¿sí? O sea, yo, digamos, por más que en mi casa le ponga candados, me compre un Rottweiler, ¿no? Contrate a Verisure, ¿no es cierto? Pongo un vigilante en la puerta a las 24 horas, puede ser vulnerada mi casa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no hay una seguridad total, ¿sí? Y es por eso que dice, ¿no? Que esta parte de la seguridad es un viaje sin fin, donde siempre vamos a intentar, ¿no? Poder buscar cómo mejorar, ¿no? Y para eso vamos nosotros a tener que siempre hacer procesos de monitoreo para poder buscar esa perfección que se está diciendo, ¿ya? Donde no vamos, donde es un poco difícil poder alcanzar, ¿ya? Entonces, dice, no hay un punto final en la mejora, siempre vamos a, en lo que es la parte de la seguridad, es un ciclo que constantemente nosotros vamos a ir planificando, implementando, ¿no es cierto?, monitoreando, actuando, nuevamente planificando, ¿no? Y vamos a seguir dando vueltas y vueltas y vueltas, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos a buscar siempre esa vulnerabilidad, ¿no? Esa vulnerabilidad que se puede generar, ¿no? Que puede ser de repente generada por una mala configuración, por un mal diseño del fabricante, ¿no? ¿Qué pasa? Imagínense si salió el Windows, ahorita estamos nosotros en Windows 11, ya, bueno, salió el Windows 15, nosotros instalamos el Windows 15 y por ahí salió una vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, ¿y es por qué? No, porque esa vulnerabilidad siempre se va a encontrar y puede ser por mal diseño, mala configuración, o de repente, ¿no? Por un mal actuar, ¿no? De alguien, ¿no? Que está participando, ¿no? Es miembro de la organización, ¿sí? Entonces, por eso, digamos, este mensaje James Cobb nos lleva, ¿no? A la reflexión de ver que la ciberseguridad actualmente, ¿no? En las empresas es un ciclo constante. Por eso ya hay un área especialmente diseñada para esta parte de la ciberseguridad, ¿ya? Entonces, en lo que es la parte de los conceptos generales, ¿no? De lo que es de temas que nosotros tenemos que conocer, ¿ya? ¿Ya? Como temas de que nosotros tenemos que conocer conceptos básicos, ¿sí? Entonces, la búsqueda de esta vulnerabilidad que nosotros estamos mencionando, de esta vulnerabilidad invisible, siempre va a ser un proceso, ¿no? Como objetivo poder descubrir defectos de diseño. ¿Qué significa defectos de diseño? Que puede ser que el programador de Windows 12 se le pasó, se le fue, ¿no? Se le fue el dedo, como podemos decir, ¿ya? Y por eso van a sacar un service pack para poder, digamos, remediar o darle la contramedida, ¿no? A ese efecto de diseño, ¿no? O la implementación de un sistema operativo y sus aplicaciones, ¿no? ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a, en esta parte de investigación, ¿no? Que cuando nosotros vamos a implementar un sistema, una configuración, ¿no? Una aplicación o algo, puede ser, digamos, que también nosotros, como somos humanos, podemos cometer el error, ¿no? De dejar una vulnerabilidad abierta, ¿sí? Y vamos a ver entonces que cuando nosotros analicemos lo que es la parte de las vulnerabilidades, estas vulnerabilidades se van a poder clasificar de varias formas, como por ejemplo, vamos a ver que hay vulnerabilidades bajas, vulnerabilidades medias y vulnerabilidades altas. ¿Qué significa una vulnerabilidad baja? Puede ser una vulnerabilidad en la cual nosotros podemos asumir el riesgo de que esa vulnerabilidad se va a quedar ahí, ¿no es cierto? Y no vamos a dar de repente dinero, ni acciones, ¿no es cierto?, ni tiempo en poder remediarla. ¿Por qué, no? Porque es una vulnerabilidad en la cual los efectos que tiene esto no impacta directamente, ¿no? En la organización, ¿sí? No impacta directamente, ¿no es cierto?, en nuestros objetivos organizacionales. Pero si hablamos de una vulnerabilidad de nivel de severidad alto, significa, digamos, que si esa vulnerabilidad se ve comprometida, ya de repente la empresa podría detener, ¿no es cierto?, sus servicios operativos. De repente, digamos, ya la empresa podría perder imagen, podría, digamos, perder dinero, ¿no? O hasta de repente, si hablamos en un medio industrial, podría ocasionar, ¿no es cierto?, un accidente fatal, ¿ya? Entonces, por eso nosotros clasificamos la vulnerabilidad para poder también tener un concepto de cómo la vamos a procesar, ¿sí? O si no, el rango de explotación. Entonces, cuando hablamos nosotros en lo que es la parte de las vulnerabilidades pueden ser explotadas de forma local o pueden ser explotadas de forma remota, ¿no? Y es igual, digamos, también en la seguridad física, ¿no es cierto? Hay muchos, de repente, crímenes que se hacen desde el entorno, ¿no es cierto?, cercano, o hay otros que se hacen desde el entorno externo. Y cuando hablamos en lo que es la parte de la ciberseguridad en empresa, es también, digamos, similar.
Muchos de los ataques informáticos se realizan, digamos, desde adentro. ¿Qué significa, no es cierto? Que nuestros propios colaboradores, de repente alguien que piensa que debe ganar más que el que se sienta a su lado, o alguien de repente que siente, ¿no?, que todo su talento no es explotado, ¿no?, y que él debería ser el jefe, ¿no?, es cierto, del área. Entonces, hay personas, ¿no?, que podrían, digamos, desencadenar, ¿no es cierto?, ¿sí?, o generar vulnerabilidades dentro de la empresa, porque ustedes sabrán, ¿no es cierto?, que la seguridad siempre va a depender del eslabón más débil, y el eslabón más débil puede ser encontrado, ¿no?, dentro de la organización. ¿Ya, chicos? Entonces, para poder identificar estas debilidades, siempre va a ser esencial poder fortalecer, ¿no es cierto?, la seguridad, fortalecer la seguridad, no solamente en los sistemas, no solamente en las contramedidas, ¿no? No solamente en los firewalls o los equipos de seguridad. Tenemos que fortalecer esta parte de la seguridad, ¿no es cierto?, de forma general, ¿no? Y por eso vamos a ver que uno de los puntos muy importantes que se hace cuando se realiza este tipo de análisis es poder, digamos, realizar, ¿no?, un inventario de activos informáticos. Profe, pero yo ya tengo el inventario, ¿no? Acá tengo con su código de cada uno, ¿no? Pero cuando hablamos nosotros de activos informáticos, no solamente estoy hablando del mouse, del monitor, de la PC, ¿no? Estamos hablando también de la información, ¿no? Se han puesto a pensar, ¿no?, si ustedes conocen, ¿no?, toda la información que se genera, ¿no?, en su entorno. ¿Y quién la gestiona esa información? ¿Quién es el dueño de esa información? ¿Quién es el encargado de poder mantener esa información? ¿No es cierto? Y poder, digamos, como dicen, protegerla, ¿no? De poder resguardarla, ¿sí? Entonces, tenemos, digamos, que realizar ese tipo de inventarios para poder conocer, y de esa manera nosotros vamos a poder determinar, ¿no? Si nosotros hablamos de ciberseguridad, siempre se habla, ¿no? ¿Qué queremos proteger y de quién? Entonces, para poder responder esa pregunta, ¿qué queremos proteger? Tenemos que realizar esta parte de inventario de activos informáticos, ¿ya? Pero alguien preguntará, ¿y cómo parto para poder hacer esa parte del inventario? Vamos a ver, ¿no? En este programa vamos a utilizar una metodología en español, ¿no? Así es que no se asusten, porque hay metodologías también en inglés, ¿no? Hay en francés, hay en diferentes idiomas. Hay una metodología en español muy buena que es del gobierno de España, que es el INCIBE, ¿sí? Donde ha generado una metodología abierta que se llama Magerit, que es una metodología muy buena para poder, digamos, hacer todo este ciclo, ¿sí? ¿Ya, chicos? Y es por qué, ¿no? Porque en esta parte del ámbito de la vulnerabilidad es muy importante que nosotros podamos actuar, ¿no?, en la seguridad de la información, ¿no? ¿Ya? Y en esta va a plantear, ¿no? Se plantea ciertas cuestiones que nosotros tenemos que responder. Por ejemplo, ¿qué se quiere proteger? ¿Alguna vez han hecho esa pregunta? ¿Qué se quiere proteger? ¿De quién hay que proteger? ¿Y cómo hay que proteger? Si nosotros queremos aplicar, por ejemplo, la seguridad, ¿no?, en nuestros domicilios, en nuestras casas, tenemos que hacernos esas preguntas de ahí, ¿no es cierto? ¿Qué queremos proteger? ¿No? Porque según esa pregunta que nosotros nos hagamos, ¿no?, de qué queremos proteger, nosotros vamos a dar, ¿no?, el dinero suficiente para poder protegerlo, ¿no? Imagínense en su casa, ¿sí? Si en su casa ustedes solamente tienen su cama y su mesita, van a contratar a Verisure, que les cobra, digamos, unos 200 o 300 soles mensual para poder proteger, digamos, su cama y su mesa de noche. No, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces ahí viene, digamos, lo que es la parte de las vulnerabilidades bajas, ¿no? Tú puedes asumir el riesgo que se la pueden robar, ¿no? O de repente adquieres, ¿no?, una contramedida que vaya, digamos, acorde, ¿no?, con el monto que tú estás teniendo ahí, ¿no es cierto? O sea, digamos, si de repente tú vas a proteger solamente tu cama y tu mesa de noche, pues no me compraré un candado fuerte, ¿no? Ya, pues y con eso voy a poder asumir de repente el riesgo de que pueda pasar algo, ¿ya? Entonces, por eso es importante, chicos, saber qué es lo que nosotros queremos proteger, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si alguien dice, bueno, en mi casa yo tengo mi PlayStation, yo tengo mi Nintendo Switch, tengo dos televisores, ¿no? Tengo dos televisores, ¿ya? Tengo mi computadora y en mi computadora tengo mucha información importante como la de mi trabajo, ¿no es cierto? Fotos, porque hay veces cuando alguien nos roba el dispositivo,
lo que más pena nos da de que nos roben no es el costo del dispositivo, no es la información que contienen las fotos, ¿no es cierto? Las fotos del primer paso o de tu hijito, las fotos, digamos, de la primera vez que te fuiste de repente de vacaciones con tu familia. Entonces, eso es lo que más nosotros valoramos, ¿no? Y por eso, digamos, siempre hay que, digamos, hacer este inventario de activos informáticos para poder conocer qué es lo que nosotros queremos proteger, ¿ya? Y luego, ¿de quién hay que protegerlo? Hay que conocer, digamos, las amenazas, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, ¿no? Dependiendo de repente de uno vive, ya puede, digamos, intuir, ¿no es cierto? ¿Cuáles podrían ser las amenazas que nosotros podíamos o podemos encontrar? ¿Ya? Y luego la pregunta es, ¿cómo hay que protegerlo? ¿No? Entonces, fíjense que son tres cuestiones, ¿no? Tres cuestionamientos que nos vamos a hacer nosotros para poder, digamos, realizar todas estas acciones de mejora, ¿ya? Muy bien, jóvenes, yo me siento muy solo acá atrás. Espero, digamos, que haya alguien al otro lado del monitor, ¿no? Y no solamente estén poniendo su lista nada más, ¿no? Porque veo que están poniendo presente, presente, ¿no? Si tienen alguna duda, pónganlo también en el chat, que yo voy a estar atento, ¿no? Y les voy a poder responder, ¿no? Cualquier pregunta que puedan tener, ¿ya? ¿Sí? Ya saben que esto de acá no es un monólogo, ¿no? No soy yo Carlos Galdós, que vengo acá a contarles chistes, ¿no? O a hablarles de algo psicológico, sino que también venimos, ¿no? Para que también ustedes puedan resolver cualquier pregunta que puedan tener, ¿no es cierto? O de repente algo que les llama, ¿no? Con respecto a lo que es la parte de la ciberseguridad, ¿ya? Muy bien, jóvenes, sigamos, ¿no? Y solamente tenemos una hora, entonces vamos a intentar poder tocar, ¿no? La mayor cantidad de temas. Ah, muy buena pregunta, ¿no? ¿Y cómo nosotros podemos protegernos, ya, de todos esos ataques de software que nosotros podemos utilizar, ¿no? Vamos a ver, digamos, y acá vamos a responder algunas preguntas con respecto a eso, ¿no? Si nosotros hablamos de cómo poder protegernos, ¿no? De los ataques a los software que nosotros utilizamos, hay siempre unas contramedidas que nosotros vamos a poder implementar, ¿no? Y esas contramedidas, como hemos comentado acá, tiene que ser acorde según, digamos, al valor de la información que ustedes manejan. Porque, por ejemplo, en una computadora nosotros podemos tener mucha información confidencial como información no tan confidencial, ¿no? Por ejemplo, mi hijo solamente en su computadora que tiene el Fortnite, ¿no? Y el Minecraft. Entonces, no voy a gastar, digamos, una gran cantidad de dinero en un antivirus, ¿no es cierto?, para poder proteger su juego. Bueno, para él es importante, pero para la institución que soy yo, no lo es. Entonces, siempre, digamos, tenemos que estar acorde, ¿no? En esa parte, ¿no? De cómo proteger esa parte, de proteger el activo informático, ¿ya? Entonces, si nosotros pensamos, ¿no? De cómo podemos protegerlo, vamos a ver que hay varias contramedidas, que la mejor de ellas, primero es la concientización. Hay que concientizar, ¿no? Yo tengo que concientizar a mi hijo, ¿no? Que no debe de entrar, ¿no es cierto?, a páginas de contenido de adulto. ¿Por qué? Porque ahí hay la mayor fuente, ¿no es cierto?, de virus que se puede, digamos, contagiar su máquina, ¿sí? No debe, digamos, descargar, ¿no? Software ilegal, ¿no? De páginas de dudosa procedencia, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Porque en esta vida ustedes, ¿no? Más, bueno, ustedes lo sabrán mejor que yo, ¿no? Que nada es gratis. Nadie nos va a dar algo por nada, ¿no es cierto? Y por eso vemos tanta gente pepeada, ¿no? En las Dolores. ¿Y es por qué? ¿No? Porque no tienen, no se dan cuenta, ¿no es cierto? Que nadie te va a dar algo por nada, ¿sí? Y es lo mismo en lo que es la parte de los programas que nosotros encontramos en Internet, ¿no? No hay alguien buena gente que ha agarrado ya, craqueado el Office y lo ha colgado a Internet para que todo el mundo lo baje. ¿Es por qué? Porque te puede, digamos, bajar un troyano. Entonces, uno de los primeros puntos es concientizar, ¿no? No capacitar, hay que entrenar, digamos, a esa persona que va a ser el usuario del software para poder decirle, ¿no? Oye, no hagas este tipo de cosas, ¿por qué? No, porque si lo haces, todo el sistema productivo se puede parar, ¿no? Todos van a tener que rehacer su trabajo y, bueno, es un problema bien grande, ¿no? ¿Sí? Por eso hay que entrenarlo, no solamente hay que capacitarlo, ¿ya? Y bueno, y luego hay que hacer otras contramedidas, como por ejemplo, si hablas del software que tienes en tu computadora, antivirus, ¿no? Antivirus es lo mejor, ¿ya? Y bueno, si estás en una empresa, vamos a ver que hay otras contramedidas que se pueden implementar, ¿no? Como por ejemplo, firewalls, IDS, IPS, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos? Tenemos
web filters, ¿no? Control de aplicaciones. Hay varias contramedidas que se pueden implementar, ¿ya? Bueno, espero, digamos, poder haber respondido a tu pregunta, Elizabeth, ¿no? Ya, cualquier duda, por favor, chicos, sigan poniendo ahí en el chat, ¿no? Alguna duda que puedan tener. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta se me ha pasado? A ver. Ah, acá hay otra pregunta, ¿no? Muy interesante, ¿no? ¿Cuál sería la manera correcta de proteger nuestra información, ¿no? Entonces, como hemos mencionado, la primera forma correcta de proteger nuestra información es con la concientización, ¿sí? Hay que concientizar a las personas para que no hagan, ¿no es cierto?, lo que no deben de hacer. Porque cuando hablamos en la seguridad informática hay lo que es la parte de la ingeniería social, ¿no? Y ustedes lo conocen bien, los estafadores, ¿sí? Estafadores que te van a jugar mentalmente, ¿no? Estos son hasta psicológicos, ¿no? Que te van a decir, ¿no? Que hagas lo que no debes de hacer. Como por ejemplo, ¿qué? Hacer clic en un enlace, instalar una aplicación, ¿no? Que no se debe, ¿ya? Entonces, ese, digamos, es la mejor forma, ¿no? El mejor método, ¿no? Para poder, digamos, proteger nuestra información, ¿sí? Hay que concientizar y luego hay que procesar también esa información, ¿no? Hay que, por ejemplo, realizar backup de forma constante, ¿sí? Porque como les dije, digamos, la seguridad no es total. Puede ser, digamos, que en un momento dado te puedan poner un ransomware y bueno, se te malogró toda la información. A ver, profe, ¿me ayuda a desbloquear el código que le han puesto? Sinceramente es imposible, ¿ya? Es imposible, ¿no? Si van a perder más el tiempo intentando eh, eh, adivinar, ¿no es cierto?, la contraseña o de repente vamos a hacer un proceso de codificación. Se puede hacer a través de ataques de fuerza bruta para poder romper esa contraseña, pero bueno, tomaría más tiempo, ¿no? Entonces, lo mejor es poder, digamos, tener un backup constante de nuestra información que previamente ha sido catalogada e identificada, ¿no es cierto? La información más esencial, ¿no? Establecer un medio bien de backup, concientizar, ¿no es cierto?, al personal que va a utilizar esa información, a que va a manejar para que lo pueda hacer de forma segura y luego ya dar algunas, establecer algunas contramedidas, ¿no? Para poder asegurarte, ¿no? Que el usuario esté cumpliendo lo que tú le has dicho, ¿no? Y ahí vienen, digamos, ya lo que es la parte de la contramedidas informáticas que se puede implementar. ¿Ya, chicos? Por ejemplo, acá hay una buena pregunta interesante, ¿no? Dice, ¿qué medidas de seguridad toman las entidades bancarias respecto a la protección de la información bancaria? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de datos personales, ¿no? Hay normativas, ¿no? Que ellos tienen que seguir, ¿ya? Donde ellos siguen, ¿no? Una seguridad de tipo paranoica, ¿sí? ¿Qué significa una seguridad de tipo paranoica? Todo lo sé y todo lo controlo, ¿sí? Entonces, la seguridad que ellos implementan, ¿no? Es una seguridad que no solamente es comprarse firewall de última generación, ¿no? O sea, digamos, invertir en tecnología, sino también esta parte de la concientización. Por eso, digamos, las empresas bancarias mucho generan comunidades entre ellos, ¿no? Hasta se casan entre ellos, ¿no? Sí, se puede decir que es una comunidad entre todos ellos, ¿ya? Que les permite, digamos, poder controlar, ¿no? Hasta las personas. Por eso tienen hasta su propio club, ¿no? Hasta creo que tienen su propia discoteca. ¿Por qué? ¿No? Porque un personal, ¿no? Puede caer, ¿no? En ese tipo de cosas, ¿no? Si no está, digamos, bien dado, ¿no? Vamos a ver entonces ahorita que cuando nosotros hablamos de seguridad, son varias cosas que nosotros tenemos que implementar, ¿no? Políticas, contramedidas, analizar, ¿ya? Son varias cosas que entran, ¿no? En esta parte de la ciberseguridad, ¿ya? Acá hay otro comentario, dice que los estafadores llaman a las víctimas y tienen conocimiento pleno de toda la información, ¿no? Ese es algo bien cierto, ¿ya? La gente, desgraciadamente, jóvenes, mucha información personal cuelgan en sus redes sociales. Y esa información personal, los hackers lo pueden utilizar ¿para qué? Para poder hacer campañas, ¿no? De ingeniería de... Ay, ya se me fue el nombre. De... ya hace un rato les he dicho. Bueno, hacen campañas, ¿no? De phishing, ¿ya? Utilizando, digamos, la forma de timar, ¿no? De forma psicológica a las personas, ¿ya? Y lo pueden ejecutar de forma masiva, ¿no? Las estadísticas dicen, ¿no? Por 10,000, ¿no? 10,000 correos que tú mandes, por lo menos 10 te van a responder, ¿sí? 10 van a caer.
Entonces, y es por eso que estas personas hacen campañas de phishing, ¿no? Hacen campañas de phishing, pero bueno, muy mal dirigidas, porque si lo harían campañas de phishing dirigidas, invertirían un poco más en tecnología, podrían caer más personas, ¿no? Pero bueno, no he venido yo acá a darles ideas de cómo hackear a las personas, más bien, digamos, hemos venido a hablar sobre lo que es la parte de la ciberseguridad, ¿sí? Entonces, hay muchas, la información está muy pública en Internet, ¿sí? La información está muy pública en Internet, ¿no? ¿Ya? Y bueno, y hay muchas herramientas que nos van a permitir poder extraer esta data de Internet, ¿ya? Vamos a seguir avanzando un poquito acá en los temas que vamos a tocar el día de hoy, y ahorita voy a seguir respondiendo sus preguntas, ¿ya? Así que sigan poniendo las preguntas, ¿no? Que las preguntas siempre nos van a ayudar a poder enriquecer todo esto, ¿sí? Entonces, si nosotros preguntamos qué se quiere proteger, vamos a proteger los datos, ¿no? La información que nosotros tenemos, ¿ya? Y esa información siempre tiene que estar, digamos, gestionada, ¿ya? Gestionada, ¿no? Tiene que ser identificada, valorada, ¿no es cierto? Y también, digamos, colocar, ¿no? ¿Quiénes son el personal que va a estar o va a necesitar resguardar esa información, mantener esa información o usar esa información, ¿ya? También tenemos que proteger que los recursos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los recursos que nosotros tenemos en la empresa? Los recursos informáticos que nosotros tenemos, los servidores, ordenadores, la infraestructura de redes que nosotros vamos a tener, el equipamiento, las bases de datos, los sistemas operativos, ¿no es cierto? En la empresa tenemos una gran cantidad de recursos ya que nosotros tenemos que resguardar, ¿ya? Y la reputación de la organización, eso también es algo bien cierto, jóvenes. Nosotros tenemos que proteger la reputación de la organización, ¿sí? Porque una organización que pierde credibilidad, ¿no es cierto? Pierde esa imagen, ¿no? Es bien difícil poder recuperarlo, ¿sí? Es bien difícil poder recuperarlo, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan, digamos, cuando en Leche Gloria sacaron, digamos, que la leche no era 100% leche vaca? ¿Y era por qué? Porque nadie leyó las letras pequeñas que decía ahí, ¿no? Que no era leche de 100% vaca. Mucha gente se indignó, ¿no es cierto? ¿Sí? Mucha gente se indignó y dejó, digamos, de tomar por un tiempo, ¿no? Pues desgraciadamente es la única que hay en el mercado, entonces se pudo recuperar rápidamente. Pero una empresa pequeña, una empresa mediana, ¿no? Que no tenga de repente su marca bien constituida, ¿no? Puede perder mucha parte de la credibilidad, ¿sí? Y se puede haber afectado, ¿no? Como dice ahí, por pérdidas, ¿no? Económicas, ¿ya? Y si ahora viene la pregunta, ¿no? ¿De quién tenemos que protegernos esto? Tenemos que protegernos de las personas, ¿ya? Hay que protegernos de las personas, ¿ya, jóvenes? Bueno, ¿y qué personas? Entonces, ahí acá trabaja mucho lo que es la parte de recursos humanos, donde, por ejemplo, tenemos que ver los extrabajadores. ¿Cómo un trabajador se sale de la empresa? ¿Sí? Y existen casos, ¿ah? Por ejemplo, no les voy a decir el nombre de la empresa, pero mi hermano trabaja en una empresa de transportes, donde cuando se retiró la persona de mantenimiento, ¿ya? Cuando se retiró la persona de mantenimiento, casualmente, ¿no es cierto? A los días siguientes, ¿ya? El número de la empresa, el WhatsApp que se maneja, fue clonado, ¿sí? Y donde se desviaron muchos contratos y se perdió mucha información, ¿no? En esas semanas, ¿no? De transición que entró la nueva persona a trabajar en esa parte de mantenimiento, ya varias máquinas, ¿no? Fueron atacadas por ransomware, ¿no? Imagínense, ¿no? Entonces, por eso, digamos, hay que ¿no? Analizar los ex trabajadores de cómo es que se están yendo. Se van felices, se van tristes, se van enojados, y según eso puede hacerle seguimiento, ¿no? También de curiosos, ¿ya? Les diré, digamos, que muchos hackers, ¿ya? Muchas empresas son atacadas, ¿no? Por curiosos, ¿no? ¿Sí? No, no, es que, ¿por qué? No. Cuando uno puede hacer un escaneo de forma masivo, puede encontrar, digamos, varias puertas abiertas. Y es lo mismo que hace un delincuente, ¿no es cierto? ¿Qué hace un delincuente cuando se pasea por la calle y casualmente encuentra una puerta abierta, una bicicleta afuera? Agarra y se la lleva. ¿Y es por qué? No, porque bueno, vio la oportunidad y la ejecutó. No es que él estuvo todo el día viendo la casa de esa persona, analizando a qué hora sale, a qué hora entra y a qué hora deja la bicicleta afuera. Pasó, encontró la oportunidad y la ejecutó. ¿Sí? Y lo mismo van a ver también con los atacantes. Si nosotros dejamos puertas abiertas, si nosotros, digamos, publicamos servicios inseguros en lo que es la parte de las redes, entonces, alguien que haga un escaneo, y hay páginas que hacen escaneo masivo como Shodan, ¿no? Entre otras, podría, digamos, detectar ese tipo de cosas y alguien con tiempo, ¿no?
lo podría ejecutar fácilmente, ¿ya? Hay que, digamos, protegerlo de los crackers, de intrusos remunerados, ¿no? Entre muchos otros tipos de atacantes que puede haber, ¿ya? De las amenazas lógicas como el software incorrecto, ¿no? Ese es algo muy cierto, ¿ya? Nosotros, digamos, tenemos que protegernos de que las personas instalen software ilegal, ¿no? En las máquinas. Software que no es confiable, ¿sí? Porque como les he dicho, nadie da nada en este mundo por así no va, ¿no? Nadie, digamos, es un filántropo, ¿no? Así como su profesor Mauricio, ¿sí? Son muy difíciles poder encontrarlos, ¿ya? De las catástrofes, dice que puede, digamos, ocurrir de forma inesperada, eso es algo bien cierto, ¿no? Nosotros tenemos que proteger que, por ejemplo, que al activo informático se le caiga, ¿no es cierto? Que podría ser un servidor encima, que pueda haber un incendio y se pueda quemar, ¿no es cierto? Incendios, inundaciones, terremotos, atentados, accidentes, ¿no es cierto? Varias cosas que nosotros tenemos que poder, digamos, proteger, ¿ya? Y las averías, ¿no? Daños sobrevenidos que impidan, ¿no? El funcionamiento de los sistemas informáticos, ¿ya? Vamos a seguir respondiendo de repente algunas preguntitas que hay por acá también, ¿no? Como buenos días, una consulta ahora que... muy buena pregunta, ¿no? Ahorita, digamos, hay un boom en lo que es la parte de la inteligencia artificial, ¿no es cierto? ¿Sí? Hay muchas herramientas autónomas que tienen una gran cantidad de información, ¿no? Y bueno, yo también soy programador y yo me ayudo, digamos, también por ejemplo, con ChatGPT para poder generar código, poder arreglar código. Entonces, también las herramientas son utilizadas para ese tipo de cosas, ¿no? Y hay varios reportajes que dicen, ¿no? Que han logrado, ¿no es cierto?, persuadir a ChatGPT para que te genere, ¿no es cierto?, un troyano, un malware que pueda, digamos, desencadenar alguna vulnerabilidad. Entonces ya se están, digamos, dando esas herramientas. Pero también les diré, digamos, que, por ejemplo, ¿no? Empresas grandes, ¿no? Como Fortinet, Cisco, ya están utilizando también la inteligencia artificial para poder, digamos, establecer contramedidas, ¿no es cierto?, que permitan poder de repente poder protegernos de ataques de día cero. Ataques de día cero, digamos, son las últimas vulnerabilidades que salió ese día o se encontró que intentan, digamos, comprometer un sistema. Entonces ya también se está dando, ¿no? Una jugada con eso, ¿no? O sea, digamos, lo utilizan para el mal y también lo están utilizando para el bien, ¿sí? ¿Es algo que lo vamos a poder, digamos, impedir? No, es algo en el cual nosotros nos tenemos solamente que adaptar, ¿sí? Y en esta parte de la tecnología siempre nos tenemos que adaptar al cambio, ¿no? No podemos ser reacios en decir y cerrar los ojos, no, ChatGPT, no me hagas esto, no. Entonces hay que ver cómo poder protegernos, ¿ya? Por acá veo otra pregunta tan interesante. Dice, ¿es recomendable utilizar programas o sistemas operativos más seguros para el mejor cuidado de la información, ¿no? Como por ejemplo Parrot Security, ¿no? O ese, sí, sí, esa es una muy buena práctica, ¿no? De poder, digamos, utilizar sistemas más seguros, ¿sí? Sistemas más seguros. ¿Ya? Pero sistemas más seguros, bien configurados también, ¿no? Porque un sistema puede ser, digamos, el más caro, ¿no? Pero un sistema mal configurado, les diré, digamos, que también es una arma de doble filo, ¿ya? El problema, el problema cuánto de porcentaje tiene en la parte práctica y en los casos prácticos que se llevará. Bueno, este programa es un poco más teórico, ¿sí? ¿Por qué no? Porque son varios conceptos que se tienen, digamos, que conocer para poder implementarlo, pero también tiene la parte práctica, ¿ya? Entonces, si hablamos en porcentaje, estamos hablando un 60% teórico y un 40% práctico, ¿sí? 60% teórico y 40% práctico. Donde, como vamos a utilizar acá más herramientas que están, digamos, en lo que es la parte internet, puede ser ejecutado totalmente de forma virtual, ¿ya? Porque no vamos a hacer la parte del aseguramiento, no vamos a configurar equipos de comunicación, ¿no? Vamos a utilizar herramientas en Internet, software que hay en Internet, ¿no es cierto?, para poder, digamos, realizar estas tareas que se piden, ¿ya? Muy bien, muchas gracias por sus preguntas. Ya está. Vamos a continuar a ver, digamos, con esta parte del tema que íbamos a desarrollar, ¿no? Y ahora viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo hay que protegernos? ¿Qué medidas hay que establecer, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Vamos, vamos a ver que el siguiente paso, después de que nosotros identificamos cuáles son los activos informáticos, vamos a tener, digamos, que desarrollar un árbol de jerarquía para poder ver la dependencia, ¿no es cierto?, de cada uno de esos activos informáticos, ¿sí? Y bueno, y utilizando esa parte de la dependencia, creando ese árbol de dependencia,
nosotros vamos a poder determinar cuáles son los activos informáticos donde nosotros vamos a tener que protegerlos, ¿no? Y establecer las contramedidas, ¿no? Como controles de ingeniería o políticas institucionales para poder, digamos, hacer esta parte de la protección. Por eso la protección dice, vamos a tener que dar protección física, protección lógica, administrativa, organizacionales y también legales, ¿sí? No solamente queda en agarrar y instalar el antivirus y bueno, ya lo protegí. Hay que dar, digamos, también políticas, ¿no es cierto? Hay también que dar capacitaciones, ¿no? ¿Sí? Y eso, ¿quién lo mira? La mira, digamos, la parte organizativa, ¿sí? Vamos a ver, cuando hablamos de esta parte de la ciberseguridad, nosotros vamos a tener que generar, ¿no es cierto?, un comité, ¿no?, de gestión de la seguridad, ¿no? Un sistema de gestión de seguridad, ¿ya? Donde este sistema de gestión de seguridad informática, vamos a ver que va a estar liderado, ¿no? Y siempre tiene que estar liderado por el gerente, ¿no es cierto?, ¿ya? Y por todas las áreas que tenga la institución, ¿no? Porque de nada le sirve, por ejemplo, al DTI agarrar e implementar directamente políticas a la organización y luego se va a quedar sin amigos, va a tener que comer solo en el comedor, porque si por tu culpa no tengo Facebook, por tu culpa ya no puedo, digamos, tuitear, ¿no? Bueno, ahora se llama X, ¿qué nombre le darán? XR de repente, ¿ya? Pero bueno, él es el que tiene que hacer la parte de solamente como una asesoría, ¿no? A la parte de gerencia, porque el gerente es el que toma, digamos, esas decisiones, ¿no? Esas decisiones administrativas, esas decisiones económicas, ¿ya? Entonces, de esa manera es como nosotros tenemos que aplicarlo. Entonces, cuando hablamos en lo que es la parte de la seguridad de información, es algo muy grande, es algo bien grande toda esta parte de la seguridad de la información, ¿no? La seguridad de información, fíjense que es un todo, ¿ya? Un todo, donde se va a dividir, ¿no?, en segmentos específicos, que es la seguridad informática y la ciberseguridad, ¿sí? Entonces, la seguridad de información es el todo. Nosotros en este programa vamos a atacar directamente a lo que es la parte de la ciberseguridad, ¿ya? Porque esta parte de la seguridad informática ha crecido tanto, ¿no? Entonces, esta parte de la ciberseguridad trata, ¿no?, de poder proteger, ¿no?, los activos informáticos, ¿no?, con cara hacia Internet, ¿sí? Y vamos a ver que hay una serie de acciones que se tienen que hacer para eso, ¿no? Acciones que nosotros vamos a aplicar en lo que es en las aplicaciones, ¿no?, en la red, o si no, también en la salida de Internet, ¿no?, con el cual nosotros vamos a trabajar. ¿Ya, jóvenes? Muy bien, sigamos a ver cómo ocurre esto. Ya está. Ya, vamos a responder algunas preguntitas también, ¿no? ¿Cómo podemos proteger nuestros metadatos? Muy buena pregunta, ¿no? La metadata es la información inherente, digamos, en lo que es la parte de la información, ¿no? Sí, es la información, ¿no? Se puede decir que está en segundo plano, ¿sí? La información que está en segundo plano es la parte de la metadata. Vamos a ver que para la metadata podemos utilizar los mismos controles habituales que ya hemos mencionado, ¿no? La concientización, capacitación, eh, establecer, digamos, las contramedidas, ¿no? Con base en ingeniería, como por ejemplo antivirus, ¿no? Firewall, ¿no? Equipos de supervisión, ¿ya? A ver, una otra pregunta más. Bueno, me alegra, ¿no?, que hay muchas personas, digamos, de diferente lugar, ¿no? Sí, y bueno, con esta parte de lo virtual nos permite, ¿no?, poder acceder, ¿no?, a información externa que pueda haber, ¿ya? Bueno, sigamos entonces. Ya. Dice, ¿no? Eso hace con otra IA. Bueno, hay varios IAs, no crean, digamos, que todo solamente gira en ChatGPT, hay varios sistemas de inteligencia artificial, ¿no?, que se manejan, ¿ya? Sigamos viendo. Entonces, elementos para una solución de seguridad completa. Acá está lo que todos estaban preguntando, ¿no es cierto? ¿Cómo yo voy a poder asegurar todo este tipo de cosas? ¿Ya? ¿Cómo voy a poder asegurar, no? Bueno, vamos a asegurar a través de estrategias de seguridad. Tengo yo que establecer una estrategia que me permita, ¿no es cierto?, poder, digamos, atacar esa vulnerabilidad para poder disminuir el riesgo, ¿sí? Gestionar ese riesgo, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, una vulnerabilidad que pueda ser desencadenada puede, digamos, ocasionar un riesgo alto. ¿Y yo qué es lo que tengo que hacer con las contramedidas implementadas? Bajar el riesgo. No eliminarlo porque eso es imposible, ¿no es cierto? Ustedes saben que el riesgo no se puede eliminar. Lo que se puede hacer es controlar, ¿ya?
También, digamos, establecer políticas de seguridad actualizada, ¿no? Y eso va directamente también relacionado con lo que es la parte de la estrategia. Se tiene que establecer políticas, ¿no? Dadas por la parte directiva, ¿no? Que nos permita poder asegurar, ¿ya? Y una organización que asuma la responsabilidad de la seguridad, ¿no? ¿Quién va a ser el responsable de la seguridad? ¿Qué área va a ser responsable? ¿Nosotros la vamos a asumir o también actualmente la seguridad se puede terciarizar, ¿ya? También un plan de divulgación y unas normas para la implantación de esta parte de la tecnología, ¿ya chicos? Entonces, cuando nosotros establecemos normativa, no solamente esa normativa va a quedar en nosotros, también tenemos que hacer un proceso de divulgación, ¿no? Para que todo el mundo lo pueda conocer. ¿Ya, chicos? Bueno, esta partecita vamos a pasar un poco más el detalle, ¿no? Y vamos a hablar acá sobre lo que es la parte de las vulnerabilidades, ¿no? Fíjense que hay varios tipos de vulnerabilidades, ¿no? Y hay vulnerabilidades que lo necesita el administrador de la red. O sea, el administrador de la red necesita conocer cuáles son sus vulnerabilidades. El área donde el cual nosotros vamos a implementar esto necesita conocer también las vulnerabilidades. ¿Y es por qué, no? Porque esas vulnerabilidades o saber en nosotros qué estamos nosotros fallando nos va a permitir poder nosotros establecer las contramedidas para poder asegurar, ¿no? Necesitamos encontrar nuestras propias debilidades, tenemos que interiorizarnos, ¿sí? Y hay veces, cuando uno mira lo que ya conoce, no va a poder, digamos, determinar, ¿no es cierto?, cuál es esa vulnerabilidad, ¿no? Si yo les pregunto, chicos, ¿cómo van a poder asegurar que nadie va a poder entrar a robar a su casa? Es un poco difícil, ¿por qué? Porque yo estoy acostumbrado a entrar a la puerta y en mi vida me voy a imaginar que alguien va a poder saltar el tremendo cerco de 2,40 m que tengo con púas, ¿no es cierto? ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer, ¿no es cierto? Y tendría yo que contratar de repente a un ladrón para decirle, oye, a ver, ¿por dónde te entrarías a mi casa? Te entras por acá, entonces ahí establezco la contramedida. Y lo mismo pueden hacer también las empresas. Entonces el administrador no solamente él va a poder hacer esto, también necesita la ayuda, ¿no?, de un externo, de un ethical hacking. Un ethical hacking que de repente tú lo puedes, digamos, dar información mínima o nada de información para poder ver cómo es que él se pueda meter, ¿no es cierto?, en nuestra casa, ¿ya? Entonces ahí viene esa parte del término del ethical hacking. Y nosotros vamos a establecer estas contramedidas o manejar estas vulnerabilidades, por ejemplo, de esta forma, ¿no? Y se clasifican por origen, por naturaleza, por impacto, por accesibilidad o si no también por método de detección, ¿ya? Acá está lo que les comentaba, chicos, ¿no? La forma de cómo debemos de gestionar esta parte de las vulnerabilidades. Tiene un ciclo donde nosotros primero la vamos a poder identificar, monitorear, establecer una línea base, evaluar esta vulnerabilidad, porque las vulnerabilidades se evalúan para poder determinar, ¿no es cierto?, el grado de severidad que tienen, ¿ya? Tenemos luego que evaluar el riesgo. ¿Cuál es el riesgo de poder, digamos, tener esa vulnerabilidad? ¿Afectaría o no afectaría? Implica, ¿no es cierto?, meterle dinero o por gusto, ¿no? Mejor, digamos, lo dejamos ahí, ¿no? Porque no afecta en mucho, ¿no es cierto? Establecer la remediación para poder, digamos, darle, ¿no?, la acción para poder disminuir el riesgo, verificar, monitorear, y fíjense, ¿no? Es un ciclo constante, ¿no? Un ciclo de mejora continua que nosotros tenemos que implementar, ¿ya? Bueno, luego también fíjense que las vulnerabilidades se gestionan, ¿no?, y se establecen informes, ¿no? Informes que nos van a permitir a nosotros poder explicar, ¿no? Nos va a permitir a nosotros poder explicar a la parte gerencial, ¿no?, a las jefaturas, ¿no?, de cómo están dadas esas vulnerabilidades. ¿Ya, chicos? Y bueno, la herramienta que nosotros vamos a utilizar, como ya les comenté, es la herramienta que se llama Magerit, ¿no?, que es una herramienta muy buena, ya que está más dado a la seguridad lógica. Hay otras herramientas que dan a la seguridad física, sí, también, digamos, hay otras herramientas orientadas a eso. Nosotros vamos a utilizar esta metodología que más está dado, ¿no?, para lo que es la parte de la seguridad lógica, ¿no? Donde tiene, digamos, varios aspectos esta parte de la seguridad Magerit. Perdón por los colores tan chillones, ¿no? Pero a veces eso ayuda a despertar, ¿no? ¿Sí? A poder, digamos, atender. Donde fíjense que una de las primeras acciones que nosotros damos, ¿cuál es? Es poder, digamos, manejar la parte de los activos, ¿sí? Generar ese árbol de dependencia entre los activos para poder ver qué es lo que vamos a asegurar o no, darle, ¿no? Analizar ese impacto que tendría, ¿no?, cuando se desencadene esa vulnerabilidad, poder determinar cuál es la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Porque, por ejemplo, una amenaza, ¿cuál podría ser?
que haya un terremoto y se caiga el techo, ¿no es cierto?, del techo, ¿no?, del data center, ¿no?, y se caiga directamente el servidor y todo destruye y todo se malogre, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la probabilidad que pueda ocurrir eso? ¿No? Entonces, ahí viene, ¿no?, nuestro análisis de riesgo, ¿no?, para poder determinar y con eso tener la salvaguarda y los controles que vamos a poder implementar y luego, digamos, poder nuevamente ver si esas contramedidas implementadas van a, van a poder disminuir ese riesgo que nosotros podamos tener, ¿ya? Bueno, vamos a ver algunas otras preguntas, ¿no?, que podamos tener acá, a ver qué más preguntas hay. Ah, bueno, están hablando de Parrot, ¿no? Parrot es un buen sistema operativo, ¿no? Bueno, ya hemos hablado de esos sistemas operativos seguros, ¿ya? Les diré que muchos, ¿no? Bueno, yo utilizo, por ejemplo, Kali Linux, ¿no? Y también Parrot, ¿no? Para poder hacer pruebas de seguridad porque tienen muchas herramientas, ¿no? Para poder hacer este tipo de cosas, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo podemos tener mucho cuidado en nuestros metadatos para no ser víctimas? Claro, ¿cómo proteger la metadata? Primero con un buen backup y una buena concientización, ¿no?, de la información que se tiene, ¿ya? Ah, ya, dice acá, ¿no? Bueno, eso es cierto lo que dice acá el compañero Félix, ¿no? Se puede hacer SQL injection para poder tener un túnel y acceder al bash, ¿ya? Pero ese más es un tema en lo que es la parte ética hacking, ¿no? Acá, en este programa, lo que más nosotros lo vamos a orientar es poder, digamos, ejecutar esta metodología de la parte del Mageddon, ¿no? Poder identificar los activos, poder, digamos, catalogarlos, determinarlos, establecer la parte de criticidad, dar salvaguardas, ¿no es cierto? Poder hacer toda la parte de la gestión. Lo otro viene ya directamente con lo que es la parte de ética hacking, ¿no? Que desgraciadamente no vamos a tocar en este curso, pero sí tenemos cursos de ética hacking, ¿ya? Ya les vamos a pasar la voz cuando hablemos de esta parte de ética hacking, ¿no? En el caso que sea una vulnerabilidad de inyección de SQL, ¿cuál podría ser la respuesta inmediata, no? Bueno, en este tipo de cosas les diré que hay IDS, detectores de SQL injection, ¿no es cierto?, que nos van a permitir a nosotros poder saltar y monitorear que algo está ocurriendo, ¿no es cierto?, en el sistema, ¿ya? La respuesta inmediata para poder hacer este tipo de cosas es que este IDS pueda bloquear la conexión que ha realizado, ¿no?, o que está ejecutándose por este tercero, ¿no? Y eso ya son contramedidas que se pueden implementar, ¿no?, cuando tenemos o ya nos presentamos frente a un ataque, ¿ya? Ah, y acá hay otra pregunta muy interesante también, ¿no? ¿Cómo debemos protegernos cuando se recepcionan denuncias sobre algunas denuncias sobre estafas de link desconocidos donde tiene la verificación el contenido? Podemos ser vulnerables en ese proceso. Ese es cierto, ¿no? Hay muchos, lo que se le llama, ¿no?, ataques de ingeniería social, ¿ya? Que hacen, ¿no?, o son timadores, ¿no?, que engañan, digamos, a la persona para que hagan clic donde no deben, ¿no es cierto?, mandándoles clic, enlaces, ¿no es cierto?, que no conocen. ¿Hay formas de cómo determinarlo? Sí, hay organizaciones que se dedican a poder, digamos, encontrar páginas que generan phishing o ese tipo de cosas para poder hacer el bloqueo, ¿ya? Pero eso está un poco también más ligado a lo que es la parte del ética en hacking, ¿sí? Muy bien, jóvenes, ya nos gana la hora, ¿no? Bueno, esta es la metodología que se utiliza en lo que es la parte del Mageddon, ¿ya? Y ahora quiero mostrarles, ¿no?, cómo es que se genera acá está, ¿no? ¿Cómo es que se genera, ¿no?, esa gestión del riesgo? ¿Ya? Por ejemplo, acá estoy utilizando una plantilla del INCIBE, ¿no?, que es del gobierno también de España, ¿no? Donde, fíjense, ¿no?, nosotros después de hacer la detección, ¿no?, de encontrar, ¿ya?, los activos informáticos, fíjense, acá, digamos, encuentro los activos informáticos. El siguiente paso, lo que voy haciendo es generar esta matriz de riesgo, ¿no?, donde nosotros por cada uno de esos activos informáticos tenemos que analizar cuáles son las amenazas que tienen, ¿ya? Y hemos determinado cuáles son los grupos de amenazas. Las amenazas no solamente es cuando te hackean, amenazas pueden ser amenazas físicas, ¿no?, amenazas internas, externas, ¿no?, amenazas de mala configuración. Tenemos que ponernos en todos los casos, ¿ya? Para poder determinar las amenazas. Y según eso, poder analizar la probabilidad de que esa amenaza pueda ser ejecutada, ¿no es cierto? Y si se ejecuta esa amenaza, ¿cuál vendría a ser el impacto, ¿no?, que podría ocasionar en la empresa? Y con una simple fórmula matemática, fíjense que nosotros vamos a poder acá determinar el riesgo, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, los que están en color verde, como son de riesgo bajo, muchas veces no se les gestiona.
¿Cuáles son los que se les gestiona? Normalmente de riesgo medio y riesgo alto, ¿no? Como por ejemplo acá vemos, un riesgo bajo es una caída del sistema por sobrecarga, ¿sí? La probabilidad que ocurra es una probabilidad alta, pero fíjense, el impacto es bajo. Entonces, no amerita, digamos, de repente poder establecer alguna contramedida o alguna acción para poder bloquearlo, ¿sí? Fíjense que luego que analizamos o realizamos nuestra matriz de riesgo, ¿no? Se le da una valorización a cada uno de ellos, en lo que es la parte de la probabilidad, ¿ya? Acá están el catálogo de las amenazas, y acá vemos acá está, ¿no es cierto? Sí, acá vemos, ¿no? El análisis de riesgo amenaza. Acá están nuestros activos. Bueno, falta llenar, acá está esta parte, ya está. Fíjense, ¿no? Por cada uno de los activos que nosotros hemos generado, ¿no? Se le puede, digamos, establecer las contramedidas, ¿ya? Entonces, esta es una matriz de riesgo que se utiliza en lo que es la parte de la ciberseguridad para poder gestionar, ¿no es cierto?, todo lo que es la parte de las amenazas, ¿ya? Entonces, el objetivo de este programa es que al final nosotros podamos generar una matriz de riesgo más compleja. Esto es una matriz de riesgo bien, bien sencilla, ¿no? De una plantilla pública, que nosotros podamos generar nuestra propia plantilla para poder gestionar nuestro riesgo, ¿no? Y es muy importante poder conocer las vulnerabilidades que nosotros vamos a poder tener, ¿ya? Bueno, jóvenes, entonces ya para terminar vamos a leer algunas preguntas más que